tenemos que reconocer que aunque lo preparamos así, que al momento de contar vamos a usar lenguaje adaptado al local. Y como dije esta mañana en la historia, ahí donde vivíamos, ellos usaban la palabra gentío, no gentiles, pero gentío como para decir una muchedumbre o mucha gente. Entonces, eso pues, yo pensaba quizás eso era el uso común y llegó en diferentes partes y ellos no reconocen la palabra y el uso de la palabra gentío. Entonces uno ya cuando está ya más integrada a la cultura, entonces ya va aprendiendo usos que no se va a usar en otros lados. Entonces el temor que tenemos a poner por escrito algo es que no se use sin adaptar a su localidad y a la necesidad de donde uno esté trabajando. Entonces ahí estamos, quizás encuentren errores de ortografía, por eso aún todavía tengo mi libro que dice revisión, donde cuando alguien me manda a decir esto hay que cambiar, quizás uno de estos días lo cambie, pero por el momento las revisiones están en este libro solamente. Entonces, ¿tienen alguna pregunta relacionada a los 3 juegos de historias que les he compartido hoy? Y bueno, ya 4, el Quechí también. No, y justamente usted puede bajarlo del internet de contare.org y imprimirlo donde quiera. Si quieren usar así como está, si quieren ajustarlo para futuro uso también. Entonces, siempre hemos tratado de que lo que hagamos sea adaptable a diferentes contextos y reconocemos que eso tiene tienen que sentir a gusto y a libertad de hacerlo. La ventaja de eso, en especial para contadores orales primarios, es que eso ayuda a mantener la secuencia de las historias. Esa fue la primera versión de esa tela, o una de las primeras versiones. Descubrieron que en el caso de donde estaban, que la gente no necesariamente entendía que uno empieza de este lado, de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Entonces ellos hicieron lo que era como un camino serpentino de las historias, usando las mismas gráficas, pero con rayas ya más fuertes para entender que se sigue en un orden, así como pasando un camino. ¿Me explico? Entonces eso tiene todavía, aunque nosotros no nos damos cuenta, eso tiene un poco tiene su trasfondo, se nota su alfabetismo. Es una aplicación de empatía cultural. Así es. Entonces ellos hicieron ese cambio en otras impresiones sucesivas, según entiendo. ¿Puedo comentar algo? Tengo una telita con ese tipo que tiene 9 historias para mundo musulmán. Compré en algún congreso de misiones con Iván. Y precisamente lo que dice el hermano, o sea,
Entonces es una parte de adaptación, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de que no todas las culturas leen y escriben como nosotros. Este es otro que he comprado. De África. Es de África. ¡Qué hermoso! Y estaba dudando si lo iba a mostrar, ¿no? Para que no me la quiten. Le vamos a tomar fotos. Sí. Eso cuando compramos nuestra casa, eso lo vamos a poner ahí para tener. Qué lindo. Y entonces hay diferentes cosas. Una de las cosas que hemos pensado en ciertos lugares es donde la gente hace bordado, a ver si hicieran ya bordados representativos de cada historia en su arte con hilo. Y hasta creo que entre los hermanos había y los hermanos cubanos, los cuna, a ver con sus molas, si hicieran algo así también. Entonces hay diferentes formas de usarlo para representar. Mientras estaba comentando que al comienzo entre nuevas tribus y nuestra junta de la cual soy, entre ellos hicieron un esfuerzo y buscaron un pintor filipino para pintar algunas, quizás 100 láminas, 100 pinturas representativas a eso, y sacaron, y tengo todavía, que ya están ya viejos, pero a puro color. Y yo llevaba, y la idea es que uno nada más ponía clip y con un poco de hilo y así lo tendía como ropa en la línea, ahí para que vean y para que ilustre la secuencia de historias que uno está contando. El problema es que nos dimos cuenta que atraía más atención las cosas bellas de esas láminas que la historia. Entonces se perdía la historia por el interés de la gente donde estábamos. Y esa gallina, ¿qué variedad va a ser? Es esa gallina. Y según entiendo que en un lugar donde estaban trabajando y tenían unos dibujos que representaban algo, se dieron cuenta que la gente sabía que ese dibujo no representaba la forma en que ellos sabían que se tenía que hacer alguna acción, entonces descartaban todo lo que estaban recibiendo porque les parecía muy ignorante la forma en que estaba representada en el dibujo. Entonces, por eso tenemos mucho cuidado, pero en su tiempo, en su situación, puede ser muy útil estas herramientas en diferentes contextos. Pero lo que queremos es que ellos escuchen, aprendan, interiorizan la historia y que lo reproduzcan. Entonces, si ponemos algo que es difícil de reproducir, entonces por más bello que sea, hay que ir otra vez a estudiar cómo vamos a hacerlo un poco mejor. Sí, es que si de un solo cuadro nada más requiera la historia, está bien, pero ya todo así sí puede distraer.
puede y por mejor, y creo que cada cosa ha tenido su uso en su lugar y ha dado buen resultado. Entonces, pero cada cosa que recibimos también lo tenemos que probar y ver cómo resulta y ver que si eso puede usarse de una forma reproducible para no limitar el avance del mensaje que tenemos. Y eso siempre es la cosa que estamos casi en toda área del trabajo en que estamos. Muy bien, hablando de, entonces ya tienen eso. Mañana quizás les voy a presentar otras cosas, otras series también, cosas que puedan servir de uso para ustedes. Entonces pero ahora quiero pasar a hablar acerca de qué hacemos cuando estamos trabajando con un grupo que no entiende español, que queremos que las historias estén en su idioma para que ellos lo usen. Y la opción quizás que uno va a decir más rápido, voy a buscar a alguien entre la comunidad, le voy a dar mi historia ya escrita para que ellos lo traduzcan a mano y que lo tengan. Y yo soy uno de aquellos que he probado eso y les voy a decir que no tan bien funciona. Es una buena, no voy a decir es una buena idea, pero es razonable decir así vamos a hacer. ¿Y cuántos no hemos hecho eso? Entonces, quizás he probado casi muchas diferentes soluciones que ya descartadas, pero yo fui quizás el animal de laboratorio para hacer pruebas en diferentes cosas para ver qué funciona y no. Sugiero que no es una buena solución. Primero, porque muchas veces estamos buscando que alguien lo traduzca que no entiende el mensaje en su corazón. Y Dios va a operar, Dios trabaja a través de su palabra para cambiar esos corazones. Pero eso viene a veces a ser un problema, en especial cuando uno ya va a buscar a otros para ayudarle a corregir y aquel ha dicho, no, esto es lo mejor que se puede hacer. Y después con correcciones si lo ve y también puede causar cosas así, fricciones. Entonces, la otra cosa, y esto se hace casi donde quiera, porque llegamos y decimos, bueno, yo voy a predicar, quiero que alguien me haga una traducción que interprete mientras que yo estoy enseñando esta historia, y vamos a hacerlo así con interpretación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es mejor que nada? Quizás, pero es la solución que casi una gran mayoría utilizan en lugar, y como digo, tenemos que hacer eso en ciertas situaciones quizás, pero mi preferencia es que la gente lo entienda primera vez que lo escuche. Entonces, haciendo una interpretación, no sé de ustedes, pero yo a veces oigo a personas hacer interpretación del inglés al español o viceversa, y digo, ay, él perdió el sentido de todo eso. Y no voy a parar ahí, por favor, ahí, así es.
Entonces, eso es otra opción de la cual a veces hemos dependido. Pero la forma que hemos estado tratando de hacerlo, es que tengamos grupos o personas de la cultura, del idioma, que pueden aprender esa historia, interiorizarla y empezar a entre el grupo, dar forma a la historia en su idioma, probar esa historia, retrotraducir esa historia, dejar que alguien les consulte en ese trabajo y de ahí tratar de grabarla de tal forma la mejor que se pueda con esa metodología. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso. Aquí, cuando conocí a Chris, le conocí aquí enfrente en el hotel, acá frente, hace ¿cuántos años? 6, 7 años, 9 años. Wow. Entonces empezamos con un grupo de, creo que eran 7 o 8, sí, porque uno ya dejó de asistir. Entonces, que empezamos con varios grupos a la vez hicimos la prueba y al comienzo hemos ido mejorándolo a la vez, pero una de las cosas que hicimos, pasamos una semana, la primera semana pasamos tratando de seguir esa secuencia, pero el problema era que no todos lo teníamos bien claro exactamente qué estábamos haciendo. Y yo soy uno de los que no tenía bien claro lo que estábamos haciendo. Entendía, pero no estaba, vamos a decir, bien ordenado. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando trabajando con diferentes grupos, les ponía a grabar mucho más antes de que ellos debieran de grabar una historia y ya estaban grabando cosas y eso crea cierta confusión aún con los diferentes archivos que uno tiene. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál era? No me acuerdo, y aunque estén numerados y todo eso. Entonces eso fue algo que aprendimos. Los hermanos, la gente que vino, casi en su totalidad, estaban contentos por lo que estaban aprendiendo y haciendo. Los hermanos traductores estaban un poco frustrados porque no entendían la oralidad y la aplicación que estábamos dando. No se veía muy claramente una buena secuencia, pero los hermanos estaban aprendiendo historias, estaban hablando acerca de la historia, estaban tratando de ver cómo expresar la historia. Todo eso estaba bien. Y por toda la semana estábamos practicando cada día con una nueva historia, tratando de mover. Bueno, quizás creo que teníamos 3 o 4 historias la primera semana. Entonces ya sabíamos no tratar de tener uno cada día, de formar en los diferentes idiomas. Pero el problema es que estamos aprendiendo a trabajar juntos y a entender qué estábamos haciendo y qué funcionaba y cuánto tiempo poner en cualquier cosa. Los hermanos volvieron, según me parece, contentos por lo que habían experimentado, pero llegando de vuelta a su pueblo, le tocaba al hermano Tito de Unti dar seguimiento.
Y él llegando a los pueblos y hablando se daba cuenta que los grupos no sabían qué tenían que hacer después. Entonces ya descubrimos que teníamos que volver a organizarnos y a entenderlo mejor. Y entonces los pasos que les vamos a estar hablando son los pasos que queríamos seguir, pero no los teníamos de tal forma determinado que los hermanos los pudieran aprender. Entonces nuestra solución era de poner movimientos a cada idea de la secuencia del trabajo de formar historias translingüísticamente. ¿Se puede decir eso? Nadie sabe. Transidiomamente. Sí. No, bueno, quiere decir que yo hablo español, pero voy a comunicar una historia a otra lengua. Sí. No, es que usted habla español y zapoteco. Y ahora yo voy a enseñarle en español, pero usted va a dar forma a esa historia ya en zapoteco. Y no es necesaria una traducción porque usted va a interiorizar y entender la historia y lo va a expresar a la mejor forma en su idioma, pero después vamos a comprobar que también nos estamos manteniendo la biblicidad de esa historia. ¿Me explico? Entonces, es diferente. Ok. Veo confusión en las caras. Quizás sería más adecuado decir a través de la obra de la lengua, para no complicar mucho el concepto. ¿Cómo? Es que usted dijo algo de translingüísticamente, entonces quizás sería más sencillo entender esto a través de la lengua. Sí, de un idioma a otro, pero estamos tratando de hacerlo que se dé forma en vez de, entonces es más interpretativo que traducido. Entonces que se capte el sentido. Que se capte el sentido. Que se capte el sentido en la otra lengua. Y que se presente de tal forma que la gente lo recibe como palabra verdad, como una historia verídica bíblica. Entonces eso incluye más que traducir las palabras, sino de darle una formación aceptable a la cultura también. Y haciendo que estamos haciendo todo el trabajo oralmente, entonces tiene el gusto de tener ese fluidez que pueda tener. No sé si hacer un diagrama como la ruta ayudaría. Sí, pero vamos a hacerlo con manipulaciones de personajes. Gracias. Entonces lo que vamos a hacer en alguna ocasión han perdido el hilo. Entonces, la primera cosa era que hacíamos lo que nosotros estamos haciendo esta semana. Y la primera cosa que se hace es escuchar la historia para entender. Ahora, ¿qué alemán vamos a usar para escuchar, para entender?
hacemos entonces, nosotros estamos haciendo preguntas de discusión de ahí. Entonces, muy bien, puede ser. Muy bien, haciendo preguntas, son preguntas de discusión para que se aprenda y ya está para entender mejor la historia, para ir más a fondo con la historia. Esa fue la segunda parte de la secuencia. La tercera parte era un poco más difícil, pero representaba lo que hicimos ahora en contar nuestra propia historia. Contar nuestra propia historia. Entonces, algunos han dicho contar nuestra propia historia o algo así. ¿Qué diría? ¿Qué además le pondría? Bueno. Entonces, contar nuestra propia historia. Entonces, así como pasamos haciendo en alguna ocasión algo similar a esa historia, ha tenido impacto en su vida o algo así, entonces estamos haciendo eso. Les digo que eso es más difícil que un grupo haga esa cosa, que vamos a decir que ni el 50% de las veces ese paso se mantiene perfectamente, pero tiene un buen razonamiento, siendo que queremos saber cómo la gente de esas diferentes etnias expresan cosas de valor, de su cultura o de su propia experiencia, y historias válidas, historias verídicas de su experiencia. Entonces queremos saber eso. Creo que había unos hermanos Amusco que eran parte de este primer grupo. Y el día que pedimos que ellos contaran algo de su experiencia, una señorita Amusco empezó a contar. Y la forma que lo hizo, su movimiento físico, fue como ver un arte cuando ella estaba contando su historia. Daba gusto no solo por escuchar los sonidos de su idioma ruso, sino que también por la forma en que ella estaba expresando. Bueno, entonces si todos tuviéramos ese arte de contar, entonces también tendríamos quizás un impacto entre las diferentes etnias también. Entonces, viendo, hay algunos que tienen así como un arte de contar y de ver cómo ellos hacen también. Entonces, por eso contestar o contar nuestra propia historia puede ser algo muy
pensamiento. La cuarta era visualizar la historia. Visualizar. Es la misma cosa que estamos diciendo, internalizar también. Entonces es lo mismo. Entonces creo que hemos llegado a esa palabra, podemos decir internalizar o podemos decir visualizar. Entonces, ¿cuál sería el alemán para visualizar? Visualizar la historia, muy bien así. Con lupa. El telescopio, digamos. Muy bien. La quinta parte era el quinto paso, era palabras difíciles. Ahora estamos hablando de palabras claves, estamos hablando de frases o palabras de vocabulario inexistente y cómo vamos a trabajar eso. Entonces, ¿cómo le vamos a decir palabras difíciles? Mi primer gesto ahorita que dijo palabras difíciles pensé, ¿qué podemos hacer? Entonces creo que este sería un buen alemán de ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Muy bien. Entonces, eso fue parte. Entonces Una rascada ya entienden la secuencia de contar la historia y ya hemos hecho eso. Ya saben acerca de hacer preguntas, eso ya lo hemos practicado. Contar nuestra propia historia, ya hemos visto eso, entonces no tenemos que volver a explicar eso. Visualizar la historia o internalizarlo o lo que sea, visualizar la historia, ya hemos practicado varias cosas ahí, eso era parte de la secuencia. Con las palabras difíciles, las palabras claves, frases difíciles y términos, entonces ahí sí viene a ser un poco más difícil, porque ya tenemos que entender a veces los monosílabos, tenemos que hacer estudios léxicos a veces para entender y después trabajarlo en el idioma. Tenemos que hacer estudios del texto bíblico también. Entonces, queríamos con eso, pedimos después a los hermanos de UTI que ya son traductores, ayudarnos con esas palabras y esos casos para entender a fondo las palabras que estábamos usando. Entonces empezamos así y a veces lo hicimos muy largo, era demasiado largo, pero lo que hacíamos era tratar con preguntas y cosas que el grupo decía necesitamos pensar más para saber cómo lo vamos a expresar. A veces son palabras tan sencillas de una forma que nos pareciera obvio, como barco, que lleva tiempo para sacar una solución con el grupo. Entonces lo que hacemos es que hablamos de esas cosas un poco, pero es el grupo que va a trabajar en eso y ellos trabajan en su idioma, ya tratando de buscar soluciones para esas ideas. Algunas como palabras claves van a tener un impacto más que el uso en una historia, sino van a tener un impacto a través del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Entonces, con esas palabras y frases necesitamos tener aún más cuidado también, pero es el grupo que
traducción dieron ustedes para esa palabra? Y en todo el grupo de varios diferentes lenguas o variantes, uno está expresando y el otro quizás va a decir, no habíamos pensado de esa solución. Casa que flota o casa que camina sobre el agua. Entonces quizás esa solución no sirve. Y otros que van a decir, ya sabemos que el uso, aunque no está en nuestro idioma y está en uso común, la palabra prestada del español. Entonces lo van a decir, yo puedo contar en místico, Juan, tú, místico. Palabra prestada, expresada de los ingleses. Entonces, a veces esa es la solución. Muchas veces la gente quiere su propia expresión del lenguaje de ellos mismos. Entonces, pero es opción. Entonces, en el grupo después se habla también acerca de las soluciones que están dando a esas palabras difíciles. ¿Entienden eso? Entonces están viendo que no es tan solo decir, bueno, hay que hablar con una persona y vamos a ver si ponemos esas historias en su idioma. Con un grupo tiene cierta ventaja, siendo que lo estamos haciendo de forma oral, puede que tengamos gente grande y gente joven, gente que lee y que son analfabetos, que bien tienen un uso perfecto del español y otros que son monolingües. Entonces el grupo así compuesto ya puede trabajar soluciones que sean entre generaciones. Porque ya la queja que habrán oído algunos de los grandes es que ya los jóvenes ya no usan todas las palabras que nosotros tenemos. Ya se les está olvidando. Y hay muchos jóvenes que dicen, yo no quiero perder lo que mi abuela tiene en su idioma. Entonces trabajando juntos se ayudan. Y quizás la abuela le va a decir, no, esa palabra no es que se le olvidó. Y otros que a veces van a decir, pues, ya es otro uso, ya entre los jóvenes, si va a haber un debate, si quedan con el idioma cambiante o si quedan con el idioma ya más tradicional, se puede decir. Ustedes ya han trabajado en esa forma, algunos de ustedes, pero esto ya requiere de tiempo para considerar. Y ahora lo que vamos a ver es que alguien sigue con unos apuntes para ayudarnos ya más adelante, si determinamos en especial alguna frase o palabra clave que vamos a usar. Y no es tan incomún llegar a pasar unos meses y decir, ¿sabe qué? Hay otra mejor solución. Debiéramos haber dicho y volvemos a cambiar. Entonces, esta parte es ya un poco más involucrado y lleva un poco de tiempo.
historia, ya para tenerlos de forma trabajo, porque cada grupo tenía 2 trabajadoras para apoyarnos. Entonces, y ponían un archivo de esas palabras y los hermanos traductores habían tratado para dar razón lingüístico a esas palabras, y eso ayuda. Y tenemos el bien, que aquí tenemos mucha gente que son traductores, que han trabajado en eso y que nos pueden dar apoyo y buscar soluciones. También no tenemos que inventar todo de un grupo, ya tenemos una gran historia que es tremenda, que a veces ignoramos a un gran costo nuestro, porque estamos repitiendo errores del pasado de la sociedad. En el segundo proyecto que tuvimos hace clúster de idiomas, no sé si recuerdan aquí que había Mije, entonces pidieron a alguien que ya tenía traducido el Nuevo Testamento en Mije, una copia de su, porque estos hermanos sabían leer, que era la ventaja, sabían leer. Entonces tomaron de esa variante de Mije, que lleva una historia de esa variante, para también ayudarse a buscar el término que iba a ayudar en la historia para su variante. Entonces, era similar y pudieron también tener ideas de ahí. Pero hay variantes que sabían leer, entonces pudieron fichar mano de ese recurso que ya estaba aquí listo. Y por eso tener un grupo variable de personas nos ayuda. Pero más que nada el trabajo se está haciendo probablemente. Los hermanos de San Brano del Valle tienen bien también tener una traducción ya de hace algunos años del otro lado del valle, que les está sirviendo también para buscar soluciones. ¿Hay alguna pregunta, otra idea con esto? Lo que mencionaste sobre tener varias generaciones es importante, porque tuvimos a Anselmo en nuestro proyecto, quien él siempre tenía algo en su biblioteca de su mente para encontrar, porque tenía 72 o 73 cuando empezamos, y él se sentó atrás mirando lo que ellos discutían, y después de no encontrar una respuesta, él y lanzó la respuesta de la palabra que buscaba. Oh, sí es cierto. Y esto pasó varias veces. Y también cuando discutían entre sí mismo, él podía decir que sí, es una buena opción o no. El hermano Anselmo era tremendo. Cuando vi cómo estaba trabajando, muchas veces cuando él estaba, su comentario nada más era, sí, que quede, así era. Y nada más él quería hablar a veces, nada por eso. Y se seguía. Y un día yo dije, bueno, no entiendo por qué no hablaba cuando yo aparecía. Y un día el hermano y yo salí del grupo, estaba observando, y el hermano Chris corrió detrás de mí, Anselmo estaba hablando, y volví para escuchar su testimonio. Y el impacto del testimonio de ese señor que era el primer creyente de su pueblo, he estado rodeado de muchachos, hombres ya, que habían querido llevar sus bienes a la calle y tirarle, y echarle fuera, y tirarle piedras, aventar piedras sobre su casa y todo eso. Y él contentísimo porque son seguidores de Jesús ahora. Tremendo. Entonces, incluso el pastor.
historia al público. Y después del año se sabe que él estaba ya montando en su tierra. Entonces él guardó silencio durante mucho tiempo, pero en el momento de necesidad, yo creo que Cristiano va a llevar, porque daba gusto y no nada más conocible de paso, pero soy enriquecido por haberlo conocido. Muy bien, primera palabra. Escuchar para aprender. Segunda, hacer preguntas. Contar nuestra historia. Visualizar la historia. Palabras difíciles. Ajá. Ya vamos bien. Entonces ahí empieza a contar la historia en nuestra propia idioma. Son difíciles y ahora están practicando a formar esa historia para contarla en su idioma. Vamos a mostrar. Contar la historia bíblica en nuestra propia idioma. Muy bien, vamos a quedar con contar. Está bien. Entonces ahí vamos. El problema es que estábamos haciendo esos pasos, pero hasta poner movimientos a eso, el grupo no sabía qué estaban haciendo, y con eso ahora está entendiendo el proceso de dar forma a las historias en su idioma. Ahora, lo que hacemos es de probar la historia. Y hay varias formas de probar la historia, pero lo mejor es de ya habiendo dado forma y contarlo, ya tenemos que salir al campo a probar lo que estamos haciendo para ver qué dice, si tiene sentido. Y entonces, ¿cómo vamos a decir probar la historia? ¿Cómo vamos a mostrar? ¿Probar? Ya, ahora como probar una salsa, a ver si pica. Ajá. Probar la historia. Lo que hacemos cuando probamos la historia es pedimos que ellos vayan a alguien que no conoce esa historia y que cuente esa historia por lo menos 2 veces. Y después va a hacer la pregunta, ¿puede usted decirme qué es la idea más importante de esta historia? La idea principal. ¿Qué es la idea principal de esta historia? Entonces ellos tratan que le digan eso. Y después pedirle que le cuente lo que se recuerda de la historia. Me lo puede contar. Y por lo general va a ser muy corta, muy acortada, va a perder muchas cosas en la historia. Pero uno está pensando y buscando qué añadió a la historia, qué se le olvidó y qué cambió. Entonces, ¿qué puso de más que no está en la historia? ¿Qué dejó fuera? ¿Y qué fue lo que cambió? Entonces eso da una idea de a veces dónde tenemos que hacer énfasis vocal o dónde tenemos que cambiar quizás el orden también. Y recuerdan que les di algunas razones a veces porque no se puede, no se recuerda. Si está en conflicto con el cosmovisión de las personas, esto también puede ser un problema y que no es necesariamente de memoria, sino de que no se entiende bajo en la cosmovisión de ellos.
Entonces hay que entender lo que está ocurriendo. Entonces vamos a probar la historia. Habiendo probado la historia, se va a mejorar la historia. ¿Cómo vamos a decir para mejorar la historia? Mejorar la historia. Creo que hay casi como pulir la historia. Ajá. Vamos a mejorar la historia. Entonces están viendo que no es tan solo de contarles y que lo digan en tarahumara, sino que va a llevar cierto proceso para sacar una historia a lo mejor que podemos. Pero ese es un proceso que los traductores usan, pero aún más intensivo también. Pero vale la pena, porque al fin del día vamos a terminar con una historia que sea una historia presentada que les atrae a la gente cuando lo escuchan y que les haga un impacto. Ahora, habiendo hecho eso, vamos a grabar la historia. Vamos a grabar la historia y muchos de nosotros tenemos celulares donde podemos grabar la historia. Nosotros hemos conseguido grabadoras digitales chiquitas, pero ahora muchas veces los celulares lo hacen igual como esas grabadoras digitales y ahora están listos para mandarlo en MP3 a que se considere. ¿Qué vamos a decir para grabar la historia? ¿Qué movimiento, qué ademán vamos a usar para grabar la historia? Micrófono. Entonces grabar la historia, y eso yo creo que ya lo entendemos, pero de ahí vamos a terminar con el 10º paso que el grupo va a tener como sus pasos, y es el paso de retrotraducir la historia. Y otro grupo decidió que para retrotraducir va a ser así, como ponerlo en retro y traducir. Entonces así le hicieron el ademán para retrotraducir también. Entonces, esos son los 10 pasos para que el grupo entienda lo que están haciendo y por qué se complica. Pero ahora con eso ustedes entiendan algo el proceso que se va a hacer para llegar a una historia ya aceptable en otro idioma. Una pregunta, no sé si vas a mencionar algo de este paso de consultoría. Sí. No. Esos son los pasos que decimos públicamente. La que sigue que no decimos públicamente es la consultoría, porque ese es el paso de frustración al grupo. Es el momento cuando se hace el rebote para decir, bueno, tengo unas preguntas. Ajá. Entonces, y de ahí va a volver. Pero sí, consultoría sería el 8º paso, y después de la consultoría van a volver a lo que es. ¿Quién dijo mejorar? ¿Quién tenía mejorar? Van a mejorar la historia y a veces retrotraducirla y otras veces a la consultoría, y el grupo va a estar haciendo eso, y todos tienen que tener mucha paciencia y amor entre sí para que no pierdan el ánimo, porque muchas veces como se está grabando oralmente se resuelve una cosa, hay una pregunta, hay que cambiarlo y después se vuelve a quebrar la historia en otro lado. Entonces, y esa es
Una falta a veces que tenemos nuestra memoria. Ok, hagamos la lista. Primero que vamos a ir cada uno. Escuchar para entender. Muy bien. Hacer preguntas. Contar las palabras también. Visualizar la historia. Palabras difíciles. Ujú, Contar lo que digo. ujú. Probar la historia. Probar la historia. Mejorar la historia. Retrotraducir la historia y consultar la historia. Retrotraducir la historia y consultar. Ahí lo vamos a poner así. No, que sea algo positivo. Consultar la historia. Sí, eso sería muy dramático. Se sintió así. Ajá. Sí, hermano. Esta idea esta idea de la idea principal, ¿cómo la podríamos comunicar en un sentido más simple? La idea principal, entre los que chi usaban la palabra en quechí o las palabras en quechí, la idea grande de esta historia o de este texto. Así usaban ellos. Creo que era la idea, sí. Lo más Entonces, importante, ¿cómo? lo más importante, Se puede decir lo más importante, eso sería una forma de expresarlo es también. que para mí idea central, idea principal es como muy de la ciudad. Digo, desde mi perspectiva, entonces, Tiene razón. ¿cómo logramos? Ajá. Y en cierta forma estamos tratando de decir a fondo qué entendiste. ¿Cómo? Pero yo pienso que si te pregunta qué entendiste, la persona se va a sentir, o te viene un examen. Sí, No ajá. puede fallar. Ujú. Sube la atención. Tienes razón. Y no queremos cerrar la vía comunicativa. Y también sería como dependiendo de cada contexto, ¿no? Cada contexto cultural, de la pregunta que sería, por ejemplo, si él dice, bueno, decir idea central y idea principal viene mucho de la ciudad. Pero a lo mejor en tu grupo étnico pues, hay una palabra que indica lo que es más importante. Esa palabra usa. Nosotros, por ejemplo, a lo mejor allá en el norte, donde yo vivo, usamos el punto principal o decimos a lo más importante, pero a lo mejor en tu comunidad usan una palabra que indica lo que es más importante. Y la realidad es que la gente nos va a decir o no nos va a decir lo que quiera. Y muchas veces, si no entendieron o si no sacaron ninguna idea principal, van a hablar algo quizás y uno va a quedarse rascándose la cabeza también porque querían contestar, pero tiene razón. Esto no es necesariamente parte del, vamos a decir, la experiencia comunicativa oral. Sí, también y a veces tiene que tomar en cuenta que en un grupo no quieren responder individualmente porque es parte de su cultura y puede ser difícil a decir algo sin platicar entre el grupo, procesando todo junto y bueno, hay que dar espacio para que ellos puedan acostumbrarse al proceso, porque muchas veces nadie, aunque ya tienen la idea, no quieren decirlo primero o solo. Y que entender que también el silencio es parte de la comunicación. El silencio es comunicación también. Y a veces hasta por respeto y por pensar en las culturas, o sea, el hecho de pensar, dejarme, te hacen una pregunta directa y te quedas pensando un rato y no es porque no sepas, sino porque estás procesando en tu mente o das el espacio de tiempo para que la gente entienda que estás pensando antes de hablar. Entonces el silencio pues es comunicación.
Alguien que dice, habla pues No, mayor se puede quitar Entonces, Mejor sigan. No, está bien. en lo que es la consultoría, siempre si le toca es de dar apoyo y de respuestas positivas, aún con las preguntas. Y muchas veces, en vez de decir, me parece correcto, lo que yo digo es, tengo una pregunta relacionada a esto, lo que estoy entendiendo es así. Y la respuesta muchas veces es, así está en nuestro idioma, solo que en la retrotraducción hubo una falla. Y voy a decir quizás más del 50% de preguntas que tenemos consultando historias retrotraducciones, es más alta el número de preguntas donde el grupo dice, sí, ya vimos cómo nosotros lo expresamos, la persona que estaba haciendo la retrotraducción erró, no escuchó bien, no lo expresó bien. Y tenemos que depender que eso así es porque ellos también quieren comunicar claramente también. Entonces, si yo dijera, bueno, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, entonces ellos van a decir, cámbienme el consultor. Y porque les estoy poniendo a la defensa. Y tengo una pregunta que quería hablar con Chris, porque, porque ahora estoy viendo que hay palabras que diferenciamos en inglés, en español y en griego, y que tienen una sola palabra, como creer y obedecer, según entiendo, que pueda que sea la misma expresión en PAME. Ahí vamos a ver. Pero escuchando la retrotraducción, comparándolo con el texto, y una de las cosas que hemos descubierto es que a veces me han dicho, no, es que así está en el texto y no vi en la PDT o en otra traducción popular donde la solución es así. Y yo quizás a veces no puedo, buscando otra vez hasta el griego, no puedo ver cómo es que sacaron eso, pero si los traductores y están usando eso como una de las bases, entonces me quedo con la solución a veces, que es un poco raro para mí, que no lo defiendo de mi Reina Valera 60. Pero es importante establecer postura y relación entre el consultor y el equipo, porque muchas veces se estima el consultor como experto de afuera que tiene todas las respuestas, y si él pregunta o si él dice algo, tenemos que cambiar sin defender, porque como él mencionó, es posible que es la manera correcta para decirlo en el idioma, pero quizás fue un error de retro, como mencionó. Siempre pasa. Hay cosas que sí es correcto, pero según la retro no parece, pero es más como una cuestión de explicar a él, pero se necesita sentir la libertad de discutir y no solo recibir la sabiduría del hermano. Pero hay que establecer esta relación, porque si no, va a provocar problemas. ¿Tienen alguna pregunta acerca de este proceso? ¿Tienen alguna duda de por qué es tan
complicado. Yo supongo que lleva mucho tiempo ya de análisis y desarrollo, ¿no? Entonces ya es algo más o menos, más bien Más o menos establecido. Y quizá no sé si habría algunos otros pasos extra que a lo mejor sacaron realmente de una parte para llegar a este conjunto de 10. Más como... Sí. Bueno, en especial para mí, el paso que causa a veces más estorbo, que quizás nadie entiende muy bien, es contar nuestras propias historias en nuestro idioma. Y en parte porque quiebra la lógica. La lógica, estamos escuchando una historia bíblica. Ahora estamos haciendo preguntas acerca de esa historia bíblica. Ahora vamos a ver qué chiste tiene en el idioma, o qué historia, o qué cuento, o qué experiencia. Y la gente va a decir, bueno, yo estoy tratando con historias bíblicas y ahora lo estoy mezclando con mi experiencia y yo no quiero mezclar eso con la santa palabra de Dios. Entonces, en cierta forma, esa es la que está un poco fuera de orden y que en cierta forma causa más problemas, y la cual que yo estaría dispuesto a decir, eso lo vamos a buscar solución de otra forma fuera de esta secuencia. Pero ¿cuál sería la justificación para tenerla ahí? Así la recibí de mis maestros. No, porque digo, personalmente se me ocurre como, no sé, como una vinculación entre la cultura de la escritura y la cultura local, ¿no? Porque eso es una parte de la traducción, ¿no? Entonces, como un puente, por así decirlo, para aterrizar en la traducción más contextualizada o más localizada. Entonces, digo, lo interpreto así, no sé si es tal cual. Sí, el problema es que el grupo que no entiende el proceso y cómo estamos haciendo, así no puede entenderlo habiendo visto todo el panorama, y a veces quedan y no quieren seguir con ese paso porque quiebra la lógica para ellos. Y yo veo la lógica y veo la necesidad de esa expresión. Es posible que tuviéramos que sacarlo de esa secuencia, mantenerlo, pero de otra forma recibir y buscar esa información. ¿Se usa el idioma nativo exclusivamente empezando con ese tercer paso? Bueno, los que están compartiendo, o tal vez como he dicho, los primeros dos pasos están exclusivamente en el segundo idioma, ¿verdad? Y los dos tal vez una mezcla tal vez de lengua nativo. sí. Ahora, con la historia de la experiencia o la historia tradicional, queremos entenderlo en español para ver cómo lo hicieron, o por intérprete, o porque lo cuenten en español, para nosotros dar y entender la forma que se ha usado para contar historias verídicas. Pero más vale que el mismo grupo se dé cuenta de eso. Entonces está diciendo que el tercer paso puede ser de cualquiera de los dos. Así lo hemos hecho de nosotros de las dos formas. Lo que nosotros hemos notado es que llegando a la internalización se cambia y está en el idioma. O sea, el idioma objetivo llega hasta allá. Sí, porque están recibiendo algo de
afuera en estos primeros pasos. Están recibiendo algo que no es de ellos. Pero cuando lleguen en este momento, están procesando y discutiendo entre el grupo, pero en el idioma. Es donde notamos la diferencia. Porque basado en su pregunta tuve la idea que tal vez si empezara el idioma nativo aquí, que se usa aquí porque es más fácil contar su propia historia en su propio idioma, pero tiene otro objetivo que ya entiendo mejor, gracias. Pero sí, muy interesante eso de que la visualización se hace. Y puede salir en cualquier momento, pero definitivamente cuando llega aquí hay un cambio. Les voy a decir piedras de tropiezo. Esa es una. La otra es que cuando están formando la historia en su idioma, aquí cuando están tocando palabras difíciles, estoy a gusto si alguien está tomando notas, porque eso les va a servir. El problema es que empezando ahí con eso, ya la tendencia va a ser, bueno, ya vamos a seguir por escrito. Y ya lo vamos a apuntar toditito y alguien lo va a leer. Pero si ya no tienen alfabeto del idioma. El problema es la diferencia, y quizás hablamos ahora o mañana, acerca de la diferencia de algo expresado independientemente oral, porque estaba interiorizado, y lo que era leído. Y eso cuesta. Los que están grabando las Biblias grabadas de traducciones escritas, a veces los mismos, han tenido que hacer que uno lo lea y otro lo diga después, tratando de mantener la energía vocal, la misma entonación de versículo en versículo. Entonces, a veces eso no da un producto, vamos a decir, tan fluido como algo que viene expuesto como una expresión netamente oral. Entonces queremos, en cierta forma, por ese bien, mantenernos en la comunicación oral. Entonces ya al momento de dar forma y de contar la historia en nuestro propio idioma, la tendencia va a ser, la vamos a escribir y después leer. Pero queremos que todos interioricen esa historia. Estas no son historias muy grandes. Ahora mañana vamos a hablar de OVT un poco, que tiene otras soluciones también para eso. Pero en OVT también tratan de mantener la oralidad, solo que dan permiso a que tomen notas. En las historias contadas no queremos dar permiso a que se escriba la historia, la vamos a grabar, vamos a tenerlo ya, a lo mejor una buena historia contada, pero nuestro deseo es que ellos salgan y que cuentan la historia cuando salen. Y como estamos hablando de comunicación oral, aunque estemos terminando con una grabación, eso más que nada es para servir de aprendizaje para los que van a salir a contar también, para que ellos lo reciban, lo aprendan y después que ellos lo comuniquen oralmente. Entonces queremos mantener nuestra motivante, que estamos trabajando entre un grupo de comunicadores orales y no por accidente volver a lo alfabeto. Y esa es una piedra no le estoy acusando, es una piedra de tropiezo, porque ya hemos visto que eso es una tendencia, o vamos a decir, una tentación que hay que expresar por qué preferimos no hacerlo. Y habrá algunos que le van a decir, no me importa tu preferencia,
voy a hacer lo que voy a hacer. Y ahí lo hacen. Pero muchas veces lo que se puede perder es la oralidad de la expresión, ya, del producto final. Y si digamos que algo suena reído, no estamos diciendo que no, wow, que natural. Estamos diciendo que es como, no incómodo, pero es como muy Cortado. sí, en vez de ser muy... No natural. Yo estoy pensando lo que voy a contar para que mañana cómo hacerlo y como estoy buscando así. Y estoy pensando, de hecho estoy leyendo en el idioma que tenemos y estoy pensando, va a salir como retroproducción. Entonces digo, a lo mejor es bueno, a lo mejor no, porque se me hace más fácil, digo, o sea, como que voy a pasarlo como retratación en mi cerebro y no sé cómo le están haciendo todos, ¿no? Los que hablan inglés o otro. Entonces, como que estoy buscando a ver cómo, aunque ya mencionaron que no es memorizarlo, de alguna manera hay que tener algo en la cabeza. Entonces, no sé, Y tenemos la ventaja aquí en México. Tenemos gente que son bien preparados para ayudar en la grabación de lo que es la traducción por escrito y que hacen un trabajo tremendo, muy bueno. Y aunque a veces no entienden el idioma que se está grabando, ellos trabajan, el hermano Jim Locker, el grupo ¿cómo se llama? Bueno, y la fe viene por el oír, es otro. Que todos oigan. Entonces, ellos tienen ya muchos años haciendo eso de tal forma que ya cuando se graba lo que ya se ha hecho de forma escrita salga lo mejor que pueda. Entonces, no estoy diciendo que eso no... estas son buenas formas que tenemos. Bueno, yo estoy viendo esto, es como un proyecto, estoy viendo el proyecto de la traducción, pues es la misma cosa, ¿no? En este caso nada más es, en este caso es oral. Entonces para mí ese es otro proyecto grande, digo, bueno, ¿a dónde va a traer gente y dinero? O sea, ¿cómo? Entonces para mí es muy lejos, o sea, con trabajo estamos saliendo de la traducción, pero es un proyecto muy bueno, pero muy caro estoy viendo, o sea, no sé. Usted tiene la ventaja en que ya va a tener y ya está terminando todo el Nuevo Testamento. Entonces lo que usted va a poder hacer es de usar lo que han hecho del Nuevo Testamento y aprovechar el esfuerzo, el trabajo ya de hacer grabaciones a base de eso. Ahí está. Entonces lo que le haría falta de esa parte sería volver a partes y porciones del Antiguo Testamento que los consideren necesarios. Una idea de un proyecto mitad, no sé, no le estoy inventando, pero lo que estamos diciendo, no queremos que se menosprecie todo el esfuerzo que han hecho, porque lo que usted tiene, lo que usted ha hecho es sudor y sangre de su propio cuerpo, y es un regalo tremendo a su gente. Entonces busquemos aprovecharlo a lo mejor posible también. Entonces de ahí, con lo que tiene, y ahora escoger historias del Nuevo Testamento que ya tiene, y aprovechando que hay quienes leen, y también para hacer esas grabaciones para uso oral también. Entonces nadie, para mí, no es que uno o el otro, sino aprovechando todo el esfuerzo que estamos haciendo
para que este mensaje tan pronto pueda corra de un lado a otro. Entonces no se siente demasiado sobrecargado todavía. Es mi sugerencia, pero otros tendrían que ayudarle a resolver. Pero yo veo que el trabajo más cargado, más pesado, es de los años que han estado haciendo. Aprovechalo y goce de ella. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo iba a comentar algo, hermano, respecto a la duda que tenían de por qué se incluía nuestra propia historia, la historia de nuestro propio idioma. Quería comentar, ¿es una idea? No, es una verdad absoluta, pero pienso yo que es importante incluir esta parte de contar una historia en el propio idioma del grupo étnico del que se trate, porque es una manera que va a ayudar a apropiarse o sea, es como una aplicación de la historia, es una aplicación para nuestra vida, que va a ser como cuando alguien de tu etnia te oye y contar una historia relacionada con la historia que estamos presentando. Sería como la aplicación de, a alguien en mi comunidad le pasó esto y tuvo victoria en algo, o pasó esto y salió, y Dios lo bendijo de esta manera. O sea, es como interiorizar la historia de manera grupal, o sea, ayuda a la visualización de la historia y a la interiorización de la historia. Por eso es útil, creo yo. Quiero aclarar este proceso, estas emociones, es para elaborar las historias. No es la misma cosa que contar las historias. Es el proceso para elaborar las historias para que puedan tener las historias en el idioma para contar. Entonces, la secuencia de pasos que usted hace con un grupo contado, dedicado a eso. Y los demás, a base de ese trabajo, van a aprender la historia en el idioma, porque ya la forma de expresarlo ha sido mejorado tan bien que se pueda hacer. Lo que salió de esta capacitación es que tuvimos un grupo semanal que reunían para aprender las historias que el grupo ya elaboró, pero entonces ellos aprendieron y compartieron como su tarea durante la semana. Pero ellos no tuvieron que pasar por todos estos pasos de todo eso de elaborar la historia. Ellos solo estaban recibiendo la historia y contando la historia. Sí, es el grupo que prepara la historia y que trabaja estos pasos. La prueba de mañana es ver quién se recuerda su gestión. Ahora, me gustaría hacer algo y quiero pedirle a Chris, porque esta mañana grabé una historia en inglés, pero quiero que ustedes vean cómo hacemos la mecánica que hacemos al hacer la retrotraducción sencilla. No es the breathing, sino es the breath. Es que me... ¿Palabra por palabra o No palabra por palabra, sino recontar. Ajá. Entonces lo que tengo lo que hacemos es que tenemos una historia, tenemos una grabadora que le ponemos a grabar desde ahora. Y va a estar grabando la parte de lo que Chris va a estar diciendo y va a estar escuchando. Eso lo ponemos a grabar ahora, apachando el botón, y ahora está grabando. Y después, aquí en el triángulo rojo, es correr y pausar. Pues entonces voy a escuchar a todo primero.
Escúchalo todo primero para tener el sentido de esa historia. Le voy a subir el volumen también. Espero que sea. Jesus had been teaching all day by the shores of the lake, and there were many people listening to him. When the evening came, he said to his closest followers, "Let's go to the other side." And so they went, and there were other boats with them. While they were going, a storm came up. The wind and the waves blew, and the boat was in danger of sinking. And Jesus was asleep on a pillow in the back, and his followers woke him up and said, "Jesus, don't you care that we're about to die?" And Jesus spoke to the wind and the waves and says, "Be still, be calm." And immediately there was a great calm. Jesus said to his followers, "Don't you have faith? Where is your faith?" And the followers were frightened. They said, "Who is this man that even the wind and the waves obey him?" And that's the story from God's word. Voy a hacer todo o pausar. Con pausa. Ah, Sí, no, con pausa. Jesus had been teaching all day Jesús había enseñado todo el día by the shores of the lake, en las orillas del lago and there were many people listening to him. y había mucha gente escuchando. When the evening came, Cuando llegó he said to his closest followers, le dijo a sus seguidores más fieles, "Let's go to the other side." And so cruzamos al otro lado y they went, and there were other boats se fueron y fueron otros barcos with them. con ellos. While they were going, a storm came Mientras que viajaban, una tormenta salió, up. The wind and the waves blew, el viento sopló y las olas and the boat was in danger y el barco estaba en peligro of sinking. de hundirse. Jesus was asleep on a pillow in the back. Jesús estaba dormido en una almohada atrás And his followers y sus seguidores woke him up se and despertaron said, "Jesus, don't you care that y dijeron, Jesús, ¿no te importa que we're about to die?" vamos a morir? And Jesus spoke to the wind and Y Jesús habló al viento waves and y las says, olas y "Be dijo, still, cálmense. be calm." And immediately there was a great calm. Y inmediatamente fue una calma, un gran calma. Jesus said to his followers, Y Jesús dijo a sus seguidores, "Don't you have faith? ¿no tienes Where is fe? your faith?" ¿Dónde está tu fe? And the followers were frightened. Y los seguidores tuvieron They said, miedo. Y dijeron, "Who is this man that ¿quién es even este the hombre wind and the waves obey him?" que incluso los vientos y las olas le obedecen? And that's the story from God's word. Y esta es la historia de la palabra de Dios. Entonces se puede ver que se puede hacer una retroproducción con dos celulares que graban y con eso puede ya mandar esa retroproducción a que se consulte la pregunta, con esa retrotraducción. Entonces estamos haciendo una retrotraducción sencilla. Entonces con la traducción bíblica oral ellos hacen dos
dos formas de retrotraducción. Pero en este caso nos estamos limitando ahí. Entonces ven cómo eso puede ser. Entonces uno puede tener a alguien que está consultando que no esté ahí mismo también y puede participar de esa forma. Se puede estar pensando también en que se está mejorando también con esto, ¿no? Sí, porque estoy pensando en todo lo que conlleva nosotros como traductores se nos enseña mucho de la fidelidad de todo. Y con esto entonces también se puede como pensar que se está mejorando digamos, la historia, lo que se está contando, no vaya a llevar algo mal, ¿no? algo que no sea bien. Entonces la pregunta que hago escuchando es que si se cambió algo, si se añadió algo o que se les olvidó de la historia. Esas son las cosas que más estoy tratando de ver en la retrotraducción. ¿Puedes repetir las tres cosas más, perdón? Sí, que si se añadió a la historia, que si se le olvidó algo de la historia o que si le cambió algo. Esas serían las tres áreas ya que estamos viendo en eso. Son las mismas preguntas que estamos haciendo cuando hacemos prueba. Otra cosa es que es importante enseñar a los retrotraductores que no se limpien. Porque a veces cuando escuchan van a decir, lo que quisiera decir fue eso. Y si se limpian en la red y no está limpio en la traducción, no sirve. Y el que no puede ser retrotraductor es el pastor. Hemos tenido ocasiones cuando unos hermanos con buen corazón hicieron retrotraducción. Y cuando noté que estaba sabiendo todo el texto en la Valera, dije, es que él ya se memorizó y él no está escuchando y retrotraduciendo. Nada más me está dando lo que le parece que él quiere que fuera y que se exprese. No entendí qué es lo que quisiste decir que no se limpia. Pues lo que pasa es que la retrotraducción debe ser lo que está y no limpiarlo. Porque, por ejemplo, si hay un error en la traducción, que la retrotraducción corrige. ¿Te refieres a corrección? Ajá. O sea, que cuando dices no limpiarlo, no corregirlo en el aire, o sea, no Sí, corregirlo en el momento. debes recortar lo que está, no cambiarla para mejorar la traducción. Bueno, es que el consultor quiere escuchar o ver lo que está. Y si este retrotraductor cambia lo que está para decir lo que quisieron decir, está cambiando y diciendo que eso es lo que debe estar, pero según el consultor es lo que está, porque nada más están escuchando la retro. ¿Puedo usar un ejemplo a ver si se entiende mejor lo que quiere explicarte? Cuando tú vas al laboratorio a hacerte análisis, quieren ver realmente con una prueba de sangre qué es lo que tiene la enfermedad. Pero si tú haces truco en comer ciertas cosas para que aparezca limpio tu examen de sangre, el médico ya no va a tener la oportunidad de ver cómo tratar. Cuando alguien hace la retrotraducción y si está escuchando, la rana verde es grande, dice, no, eso no está bien dicho. O es muy obvio saber que la rana es verde y quita verde porque dice, no, pues o sea, una rana es verde, yo no voy a poner que la rana verde es grande, pone la rana es grande. Ya omitió algo que estaba en el Pero entonces